en serie que ha acabado con la vida de muchas personas. Finalmente es capturado y su caso llega a los tribunales, pero solo existen pruebas sólidas que lo vinculan directamente con un solo asesinato. Debido a esto, el tribunal lo sentencia únicamente a 15 años de prisión. Sin embargo, hay un detalle aún más oscuro. La propia protagonista de la historia logró ver el asesinato de su padre, lo cual la dejó marcada. En aquel momento, la niña era demasiado pequeña para comprender lo que había pasado. Por eso, cuando el asesino es liberado tras cumplir su condena, la protagonista solo tiene un objetivo en mente: acabar con él a cualquier precio. Cuando una persona está llena de venganza, lo único que siente su alma es dolor. Así que esta chica vivió toda su vida con una herida que nunca pudo cerrar, llevándola a límites insospechados. La historia comienza en Kotaro, donde se desarrolla el juicio de un asesino acusado de 7 homicidios. Su nombre es Kim, pero las autoridades solo consiguen pruebas concluyentes relacionadas con una de las muertes. Como resultado, es enviado a prisión por 15 años. En la sala del tribunal se encuentran los familiares de las víctimas, incapaces de aceptar que alguien responsable de tantos crímenes reciba una condena tan leve. Para ellos, lo justo habría sido una pena mucho mayor, incluso la sentencia de muerte. En medio de la tensión, una niña pequeña retrocede entre lágrimas, sin comprender del todo lo que ocurre. Esa niña es la protagonista de la historia, Shino, quien queda completamente desorientada y sin saber qué camino seguir. Shino se refugia en un lugar apartado, donde guarda silencio y carga con una culpa que no entiende del todo. Escucha música en el Walkman que le había regalado su padre y permanece sentada, profundamente triste. Poco después aparece Young, el compañero de trabajo de su padre. Park, el padre de Shino, era detective, y Young había sido su socio y amigo cercano. Young intenta consolar a la niña y promete cuidarla. A través de un recuerdo, se muestra que Park investigaba los asesinatos en serie que estaban ocurriendo en la ciudad. Una noche, mientras hablaba por teléfono, Park desciende de un taxi. En ese momento, un hombre lo empuja y ocupa su lugar en el vehículo. Park no le da mayor importancia y continúa su camino hacia casa. Sin embargo, de pronto, comienza a brotar una gran cantidad de sangre de su cuello. El hombre que lo empujó era en realidad el mismo asesino en serie, quien lo había apuñalado de forma tan precisa que Park no se dio cuenta de inmediato. Gravemente herido, logra llegar hasta su hogar. Shino duerme en el interior y Park, debilitado por el dolor, apenas puede llamarla. Con sus últimas fuerzas, sale para verla y pronuncia su nombre en voz baja. Poco después, muere. Al día siguiente, Young acude a la casa de Park para felicitarlo por su cumpleaños, sin saber lo ocurrido. Al entrar, percibe un ambiente extraño. Shino aún no comprende que su padre ha fallecido y continúa preparando el pastel y los adornos de cumpleaños. Incluso intenta despertarlo colocándole un gorro festivo. La escena resulta devastadora para Young, quien se derrumba al comprender la situación. 15 años después, Kim es liberado de prisión. Young se presenta ante él y, lleno de rabia, le arroja comida y lo provoca, cuestionando si su estancia en prisión había sido cómoda. Kim se muestra irónico y niega haber cometido todos los asesinatos. Young, sin embargo, está convencido de su culpabilidad. Le deja claro que, aunque solo haya pagado por un crimen, intentará atraparlo de nuevo y mantenerlo tras las rejas de por vida. Antes de marcharse, le entrega una tarjeta, asegurándole que puede contactarlo si necesita algo. La historia vuelve entonces a Shino, ya adulta, quien aparece participando en una presentación sobre un escenario. Se muestra feliz al verse en televisión, recordando que su padre fue reconocido póstumamente por el gobierno por morir en el cumplimiento de su deber. Ese honor le genera orgullo. Ese mismo día, durante un evento de concientización sobre el cáncer de mama, Shino entrega listones rosas hechos por ella misma a varias personas, incluidos niños, y continúa ayudando con distintas tareas, empujando carritos y colaborando donde puede. Shino se dirige luego a la casa de su madre. Sus padres se habían divorciado años atrás y su madre se había vuelto a casar. Al verla, Shino se alegra, pero nota un vendaje en su mano y se preocupa. Descubre que su padrastro, obsesionado con comprar boletos de lotería, la ha maltratado. Shino lo enfrenta y lo amenaza, exigiéndole que no vuelva a tocar a su madre y que la cuide,
o de lo contrario pagará las consecuencias. Más tarde, Shino acude a la comisaría y reparte listones rosas entre los oficiales como símbolo de concientización. Yang continúa cuidando de ella como una figura protectora. Aunque Shino insiste en valerse por sí misma y realizar trabajos pequeños en la estación de policía. A cambio de recolectar pequeñas donaciones, recibe algo de dinero, incluso del propio Young. En ese momento, el jefe de policía recuerda el caso de Kim y advierte que, tras su liberación, sigue siendo un hombre extremadamente peligroso. Yang acepta mantenerlo bajo vigilancia. Yang asigna a 2 asistentes para seguir cada movimiento de Kim. Uno de ellos es veterano y el otro es un joven novato. Durante la vigilancia, el asistente joven pregunta cómo lograron capturarlo en su momento. El mayor explica que, tras el asesinato del detective Park, el departamento estaba furioso y que un informante permitió localizar al criminal. Sin embargo, aclara que Kim solo fue condenado por un asesinato porque, en los demás casos, las cámaras de seguridad solo lo ubicaban en las escenas, sin pruebas directas. En una de las muertes, Kim cometió un error y dejó evidencia clara, lo que evitó que escapara por completo de la justicia. El asistente mayor describe el brutal patrón del asesino. Primero quebraba los brazos y las piernas de sus víctimas. Luego les colocaba una bolsa de plástico en la cabeza. Las estrangulaba con un collar de perro. Desmembraba los cuerpos y se deshacía de ellos. El joven queda aterrorizado al escuchar los detalles. Mientras tanto, Kim contacta a una estafadora llamada Mishu. Tras pasar un rato con ella, sus impulsos homicidas resurgen y está a punto de atacarla. Sin embargo, se detiene al recordar que acaba de salir de prisión y no quiere regresar. Mishu logra escapar y reprende al intermediario por haberla enviado con alguien tan peligroso. En ese punto, la historia introduce un nuevo giro inesperado. Shino ha estado observando todo lo que ocurre. Shino había esperado ese día durante 15 años. Desde muy pequeña había tomado la decisión de que todas las personas involucradas en el asesinato de su padre debían recibir un castigo. De una u otra forma, ella había participado en la muerte de todos ellos, por lo que seguía de cerca a cada persona que había tenido contacto con Kim. En una noche lluviosa, el intermediario se encontraba sentado en un lugar apartado cuando Shino avanza con la intención de matarlo. Sin embargo, de repente aparece otro hombre, quien comienza a discutir con el proxeneta. El intermediario lo reprende, pero el hombre, sin decir palabra, le corta la garganta con un bisturí quirúrgico. Acto seguido, también asesina a Mishu, quien se encontraba sentada dentro del automóvil. Shino queda completamente confundida. Ella había acudido con la intención de matar a ambos, pero alguien más se adelantó y cometió los asesinatos. Desconcertada, regresa a casa. Durante los últimos 15 años, Shino había investigado minuciosamente todos los crímenes relacionados con Kim y a cada persona vinculada con él, reuniendo información detallada, de principio a fin. Al día siguiente, comienza la investigación por los asesinatos del intermediario y de Mishu. Yang interroga a sus asistentes, recordándoles que ambos habían sido asignados para vigilar a Kim, y pregunta cómo fue posible que ocurrieran esos crímenes. Ellos responden que Kim no pudo haberlos cometido. Explican que interrogaron al recepcionista del hotel, donde Kim se hospedaba, quien confirmó que había ingresado por la mañana, y no salió hasta el día siguiente. Además, las cámaras de seguridad del hotel respaldaban esa versión. Al escuchar esto, Yang queda confundido y sin saber cómo proceder. Yang llama a Kim a la comisaría y lo confronta directamente, preguntándole por qué había asesinado a esas 2 personas. Kim lo niega rotundamente y señala que no existe ninguna prueba en su contra. Además, recalca que permaneció dentro del hotel todo el día, por lo que le resulta imposible haber cometido esos asesinatos. Yang insiste y menciona que Mishu fue asesinada esa misma noche y que había estado con él. Kim admite que ella estuvo a su lado y cuestiona por qué eso debería ser un problema. También pregunta quién fue el informante que aseguró que él había cometido los crímenes. Yang evade la respuesta, insinuando que, de revelarlo, Kim podría matarlo también. Kim responde que no tiene intención de matar a nadie en ese momento. Lleno de rabia, Yang lo golpea y lo derriba,
Advirtiéndole que algún día pagará por todo lo que ha hecho, Kim se levanta y se marcha, pero al salir choca accidentalmente con Shino, quien cae al suelo. Kim la ayuda a levantarse y, al ver su nombre en la identificación, se aleja sin decir nada. Shino, perturbada por haber estrechado la mano del asesino de su padre, se lava las manos durante largo tiempo. Esa noche, cuando la comisaría queda en silencio y todos duermen, Shino se queda despierta. Con un lápiz comienza a dibujar una escena y luego la borra parcialmente en varios puntos. Poco a poco se revela que el hotel en el que Kim se hospedó esa noche era el mismo en el que ella también se encontraba. Shino había dibujado exactamente la escena en la que Mishu salía del hotel y se subía al automóvil del intermediario, confirmando que ella había sido testigo de todo. Más tarde, desde lo alto de un edificio, Shino observa a su madre. Como era habitual, el esposo de su madre bebe alcohol y se vuelve violento. Tras golpearla brutalmente, sale al exterior. Shino lo enfrenta y le pregunta por qué había golpeado a su madre. El hombre responde con frialdad, afirmando que era su esposa y que podía hacer con ella lo que quisiera, incluso amenazando con matar a Shino si seguía hablando. Dominada por la ira, Shino toma una piedra y la arroja contra su rostro, derribándolo. Convencida de que alguien así no merece vivir, continúa golpeándolo con la misma piedra hasta quitarle la vida. A la mañana siguiente, Kim sale de su alojamiento y encuentra a los dos asistentes de Young dormidos dentro del coche. Los despierta tomando una fotografía y los reprende, diciéndoles que en lugar de vigilarlo, estaban descansando cómodamente. Les advierte que se mantengan atentos y que no lo culpen si ocurre otro asesinato sin pruebas. Luego comienza a trotar tranquilamente, cruzándose en el camino con Shino. En ese momento, el cadáver del segundo esposo de la madre yace en el lugar. Kim observa la escena y piensa que el asesino debe estar cerca. Al ver a Shino a lo lejos, comienza a perseguirla. Ella logra escapar mezclándose entre la gente de un parque, lo que impide que Kim la alcance. Más adelante se revela que todo había sido planeado por Shino. Ella había decidido matar al segundo esposo de su madre con una piedra y dejar el cuerpo en la vía pública para atraer al asesino y provocar que la persiguiera. Todo formaba parte de su estrategia. Aún no sabe quién es el otro asesino, ni cuál es el verdadero propósito de sus acciones. Pero cada paso estaba cuidadosamente calculado. Por otro lado, la madre de Shino es encontrada sin vida, tras haber ingerido veneno. Shino llega al lugar y entre sus manos encuentra una fotografía de su infancia. Devastada, siente que, al igual que su padre, su madre también la ha abandonado. Mientras tanto, en la comisaría, el jefe de policía le pregunta a Young si Shino sabe lo ocurrido. Young responde que no, pero insiste en que Kim ha sido liberado hace menos de 10 días y ya han ocurrido 3 asesinatos. Propone arrestarlo nuevamente. El jefe se niega, recordándole que no pueden detenerlo sin pruebas y que es posible que otro asesino esté aprovechando la situación para cometer los crímenes, desviando las sospechas hacia Kim. Le pide a Young que despeje su mente y encuentre al verdadero culpable. Tras esto, se muestra al otro asesino, el mismo que había matado al intermediario y a Mishu. Se revela que trabaja en una carnicería. Al terminar su jornada, se corta el cabello, se arregla cuidadosamente y se dirige al hotel donde se hospeda Kim. Kim parece estar jugando tranquilamente cuando el carnicero entra a la habitación usando una llave falsa. Sin embargo, la cama está preparada para simular que alguien duerme allí, mientras Kim se oculta en el baño. El asesino se aproxima con un cuchillo, pero justo cuando está a punto de atacar, Kim clava el cuchillo en la puerta y lo presiona contra la mano del agresor sin emitir sonido alguno. Luego vuelve a atacar, pero en ese instante escucha la voz de Young y sale del baño. El asesino ya no está. Kim se enfrenta a Young y le pregunta por qué continúa persiguiéndolo. Young explica que al notar que no había salido del hotel en todo el día, decidió ir a revisarlo. En ese momento, Kim observa al carnicero detrás de Young. Young también lo percibe y pregunta si hay alguien a su espalda. Kim responde afirmativamente y se retira. Young se gira con rapidez, dispuesto a disparar, pero el asesino ya ha desaparecido. La historia regresa entonces a Shino. Conocemos más detalles de la muerte de su madre. No sabe qué la llevó a hacer eso.
En sus manos sostiene una fotografía de su niñez. El dolor la consume al sentir que, al igual que su padre, su madre también la ha dejado sola. Mientras tanto, Kim se encuentra comiendo en el hotel cuando Young aparece y le pregunta cómo puede comer con tanta calma después de tantos asesinatos. Kim responde que, por más que lo intente, no tiene ninguna relación con los 3 crímenes recientes, pero añade que tiene una sorpresa preparada para él. El registro de 7 asesinatos que se había escrito bajo el nombre de Kim era incorrecto. En realidad, él había cometido 5 asesinatos más, cuyas víctimas ya estaban muertas y enterradas en lugares que nadie había logrado rastrear. Young, lleno de ira, rompe una botella en la cabeza de Kim y lo saca a la fuerza, exigiéndole que repita todo lo que acaba de confesar dentro de la comisaría. Kim se niega. Fuera de sí, Young intenta dispararle, pero uno de sus asistentes lo detiene y le pide que se controle y observe la situación desde otra perspectiva. Mientras tanto, Shino se encuentra en su casa, inquieta y con una sensación constante de que algo no encaja. Siente que el camino que está siguiendo es incorrecto y que le falta una pieza clave. De repente, tiene una revelación. Toma recortes de periódicos que estaban esparcidos en el suelo y los coloca cuidadosamente en un tablero. Al organizarlos uno por uno, comprende finalmente la verdad. No existe un solo asesino, sino 2. Ambos están cometiendo crímenes por separado. Uno es Kim, quien pasó 15 años en prisión, y el otro es el carnicero que intentó asesinarlo en el hotel. Se revela que ambos habían sido amigos desde la infancia. Los 2 se enamoraron de la misma chica y, cuando uno confesó sus sentimientos, el otro respondió que también la amaba, lo que provocó una fuerte rivalidad entre ellos. Desde niños compartían una inclinación perturbadora. Practicaban matando perros y otros animales, convencidos de que algún día harían lo mismo con personas. Aquella obsesión con la violencia se había arraigado desde temprana edad. Por su parte, Young descubre que, mientras Kim estaba en prisión, mantenía contacto frecuente con alguien del exterior. Investigando más a fondo, llega a una revelación clave. El informante que delató a Kim ante la policía 15 años atrás fue el mismo carnicero que ahora intentaba asesinarlo. Además, se revela que la novia de Kim lo había engañado en el pasado y que él la asesinó brutalmente. Por ese crimen fue condenado a 15 años y la policía no profundizó más en el caso, cerrándolo rápidamente. Tras salir de prisión, Kim comienza a buscar al carnicero, decidido a enfrentarlo por haberlo traicionado. Shino, en una tienda, pide un collar de perro de su talla. La vendedora se sorprende al escuchar la petición, preguntándose qué clase de animal necesitaría algo así. Finalmente, la mujer le entrega el collar más grande. Young ordena a su equipo que vigilen tanto a Kim como a Yang por separado y que los arresten en el momento en que ambos se encuentren en el mismo lugar. Al mismo tiempo, Shino llega en una camioneta cargada de botellas vacías. Kim ya ha localizado la carnicería de Yang y lo confronta, exigiéndole una explicación por haberlo entregado a la policía y enviarlo a prisión durante 15 años. Yang responde que Kim había amenazado a su novia, se la arrebató y luego la asesinó, y que por eso decidió denunciarlo, asegurando que nunca dejaría de perseguirlo. En ese instante, los fragmentos de vidrio esparcidos en el suelo se clavan en los pies de Yang. Shino se encuentra frente a él, habiendo cubierto toda la casa con pedazos de botellas rotas. Yang, aterrorizado, pregunta quién es ella. Sin responder, Shino lanza un cable electrificado. Yang, incapaz de sostenerse sobre el vidrio, muere en el lugar. Al ver las manos destrozadas del hombre, Shino comprende que Kim había sido quien mutilaba los cuerpos de sus víctimas y que ahora ella había utilizado el mismo método para eliminar a Yang. La escena cambia a Kim, quien regresa a su alojamiento y se dispone a dormir. Al sentir algo extraño bajo la cama, levanta la sábana y descubre el cadáver de Yang envuelto en plástico y con un collar de perro alrededor del cuello, exactamente del mismo modo en que él solía asesinar. Todo había sido planeado para que la policía creyera que Kim había matado a Yang. Ese era el plan de Shino. De pronto, Shino aparece detrás de Kim y le clava un cuchillo en la espalda, explicando que había perforado una vértebra específica de su columna, dejándolo completamente inmóvil. Kim le pregunta quién es. Shino le recuerda que, desde su infancia,
Solo ha tenido un objetivo: castigarlo. Kim le pide que lo mate, pero Shino se niega. Ella no quiere darle una muerte rápida. Su intención es entregarlo a la policía para que sea condenado a la horca. Mientras aprieta el collar alrededor de su cuello, Kim le suplica que lo mate, advirtiendo que, si sobrevive, volverá a buscarla. Shino no cede. Kim pierde el conocimiento y ella se marcha. Cuando Kim despierta, escucha a la policía acercarse y logra escapar. Los agentes entran al lugar y descubren el cadáver de Yang, además de rastros de sangre fresca de Kim, lo que indica que aún podría estar en el edificio. Comienzan a revisar habitación por habitación. En una de ellas, un agente joven encuentra a una pareja gravemente herida, tendida en un charco de sangre. Ambos son trasladados de inmediato al hospital en una ambulancia. Sin embargo, Yang nota que aún hay sangre saliendo desde debajo de una cama. Allí se revela la verdad. El verdadero novio de la chica estaba oculto debajo, mientras que el hombre enviado en la ambulancia no era otro que Kim. Durante el traslado, un policía le pregunta a la joven cuál era su relación con el hombre que la acompañaba y quién había causado todo aquello. En ese momento, Kim despierta, asesina al oficial y luego mata también a la chica. Más tarde, un alto mando policial reprende duramente al equipo, acusándolos de incompetentes por haber tenido al asesino tan cerca y permitir que escapara. Nadie sabe cuántas personas más podrían morir si no lo capturan pronto. Mientras tanto, Shino se prepara para viajar a Londres para una competencia, convencida de que todo ha terminado y que Kim finalmente caerá en manos de la justicia. Sin embargo, Kim se encuentra oculto en la casa de Yang. Al ver los restos de botellas rotas, comprende que Shino había planeado cada detalle, asesinando a Yang de la misma forma en que él lo hacía, con la intención de que fuera castigado. Con toda la policía tras su rastro, Kim se disfraza de obrero de la construcción. Entra a una cabina telefónica y llama a un medio de comunicación, asegurando que él no asesinó a Yang y que alguien más intentó inculparlo. Al día siguiente, Shino se encuentra en el aeropuerto, lista para partir a Londres, cuando ven las noticias que Kim no fue capturado y logró escapar. De inmediato cancela su vuelo y abandona el aeropuerto, consciente de que su misión aún no ha terminado. En la comisaría, el oficial superior cuestiona duramente al equipo de Young, señalando que no existen huellas de Kim en el cuerpo de Yang y preguntando cómo pudieron concluir tan fácilmente que él era el culpable. Mientras tanto, Kim reflexiona sobre la identidad de aquella joven que asesinó a Yang y que desea verlo colgado, preguntándose quién es realmente y hasta dónde está dispuesta a llegar. Finalmente, Kim es capturado y la policía logra comprender con claridad que el asesinato de Yang no había sido cometido directamente por él. Queda en evidencia que todo había sido cuidadosamente planeado por Shino. Sin embargo, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Shino tuvo que sacrificar su propia vida para que el asesino recibiera su castigo? Esa duda también permanece en el aire. Desde su infancia, Shino había deseado que el asesino de su padre fuera castigado de manera legal. Como hija de un detective de policía, nunca quiso convertirse en una asesina ni tomarse la justicia por su mano. Por ello, durante años hizo todo lo posible por demostrar que Kim era culpable y lograr que fuera condenado por la vía legal. No obstante, en ese intento, decidió acabar con todo delante de él. La muerte de Yang, el antiguo amigo de Kim, complicó aún más la situación. Kim incluso llegó a contactar a los medios de comunicación para asegurar que alguien más había asesinado a Yang, lo que hacía extremadamente difícil probar su culpabilidad. Ante ese panorama, Shino tomó una decisión definitiva. Si después de tantos crímenes el asesino seguía sin recibir el castigo que merecía, ella misma provocaría la situación que lo llevaría a pagar por todo. Esa no fue una idea improvisada. Durante años, Shino había contemplado esta segunda opción en silencio, convencida de que si ningún otro camino funcionaba, estaba dispuesta a sacrificar su propia vida. El día final, Shino se colocó deliberadamente frente a Kim. Todo formaba parte de un plan cuidadosamente calculado. Incluso su presencia en el parque no fue casualidad, sino una prueba para confirmar que Kim la seguiría hasta allí. Nadie esperaba un giro así. Fue un desenlace tan inesperado como devastador. Tras la muerte de Shino, los hechos se esclarecen ante el tribunal. Finalmente deciden acusar a Kim por la muerte de Shino.
Y esta vez la justicia actúa sin titubeos. Kim es condenado a la pena de muerte. No pronuncia palabra alguna y acepta su sentencia en absoluto silencio. Más tarde, cuando Yang visita la casa de Shino, descubre hasta qué punto ella había investigado durante años a ese asesino psicópata y cuán firme había sido su determinación. Ni siquiera Kim habría imaginado que alguien pudiera planear algo tan extremo durante tanto tiempo. Así llegamos al final de la historia. Espero te haya gustado el video.